Hay una isla frente a la costa de Brasil a la que el gobierno le prohibió la entrada a cualquier persona. Pescadores que se acercan demasiado dicen que se pueden ver desde el agua. Miles de ellos enroscados en las ramas, trepando por las rocas, cruzando la hierba. Y la última familia que vivió ahí no salió viva. Si se busca Queimada Grande en Google Maps y se hace zoom desde el estado de Sao Paulo hacia el sur, sobre el océano Atlántico, aparece una pequeña mancha verde y escarpada a unos 33 kilómetros de la costa. Vegetación densa, acantilados por casi todos los lados, bordes irregulares. Desde el satélite parece una isla normal, un poco aislada, quizás un poco áspera, pero hay algo que no aparece en el mapa, la razón por la que Brasil la tiene clausurada. Cuando llegues al final de este video, vas a entender como una separación que ocurrió hace 11.000 años, creo, algo que ninguna mente humana habría diseñado deliberadamente. Y la historia de la última familia que vivió en esa isla va a dejarte con la boca abierta. Si sientes que no cumplió lo prometido, dímelo en los comentarios. Y cuando llegues hasta el final, dale al like y suscríbete. La isla tiene 43 hectáreas, aproximadamente el tamaño de 43 campos de fútbol. Bosque denso, acantilados, vegetación enmarañada, una plataforma rocosa que baja hacia el mar. Y dentro de todo ese terreno vive una cantidad de serpientes que los biólogos todavía discuten, pero que ninguno describe como manejable. Algunas estimaciones hablan de 2.000, otras de 4.000. Lo que sí está claro es que en ciertos puntos de la isla hay una serpiente por cada metro cuadrado de suelo. Y no cualquier serpiente. La Bothrops insularis, la lanza cabeza dorada, es una especie que no existe en ningún otro lugar del mundo. Solo ahí, en esa isla, encerrada. Para entender cómo terminó así, hay que retroceder aproximadamente 11.000 años, cuando el nivel del mar todavía estaba mucho más bajo. Queimada Grande no era una isla, era una extensión del continente sudamericano conectada a la costa brasileña. Ahí vivían serpientes como las que todavía existen tierra adentro en Brasil, las Bothrops comunes, víboras de fosa sin nada fuera de lo ordinario para la región. Entonces, los glaciares empezaron a derretirse. Fue lento. Durante siglos, el agua fue subiendo y fue recortando el continente desde los bordes, los relieves bajos quedaron cubiertos, y en algún punto de ese proceso, el pedazo de tierra que hoy es Queimada Grande quedó separado. El mar cerró el paso. Las serpientes que vivían ahí no pudieron irse. 11.000 años aisladas. Eso es lo que convirtió a la lanza cabeza dorada en lo que es hoy. En el continente, las serpientes de la misma familia evolucionaron para cazar en el suelo. Lagartos, ratas, anfibios. En Queimada Grande no hay mamíferos. Nunca los hubo o casi nunca. Lo único que llega en cantidad son aves migratorias que usan la isla como parada durante sus viajes. Una serpiente terrestre que quiere cazar pájaros tiene un problema de física elemental. Los pájaros pueden volar. Si los muerde y los suelta para que el veneno haga efecto, el animal simplemente se va y desaparece. La lanza cabeza dorada resolvió ese problema de una manera que los toxicólogos siguen estudiando. Desarrolló un veneno que actúa mucho más rápido que el de sus parientes del continente. Tan rápido que el pájaro no tiene tiempo de alejarse y cae en segundos. Las mediciones publicadas sobre su composición apuntan a una potencia entre 3 y 5 veces mayor que la del jararaca común. Y el componente que lo hace distinto es una enzima que los médicos llaman necrotizante. La zona alrededor de la mordedura empieza a descomponerse. Ampollas, necrosis, hemorragia interna, fallo renal. Hay personas que han sobrevivido siempre con intervención médica rápida, siempre cerca de un hospital. En una isla, a 30 kilómetros de la costa, esa posibilidad no existe. La lanza cabeza dorada tiene además una característica que complica todo aún más. Es una serpiente de fosa, lo que significa que puede detectar calor. Siente el calor corporal de un ser humano y responde a él. Y a diferencia de muchas otras especies que prefieren evitar el contacto y huyen, esta tiene en la isla una posición que no la obliga a moverse. Tiene todo lo que necesita exactamente donde está. Como esto te está generando curiosidad,
Y lo que viene ahora es la parte que el gobierno brasileño nunca ha confirmado ni desmentido oficialmente. Lo que le ocurrió a la última familia que vivió en esa isla. Dale al like y suscríbete antes de seguir, porque esta historia cada vez se pone peor. Durante décadas, el faro de Queimada Grande tuvo un guardián. La estructura se construyó en 1909 con la misma lógica que cualquier faro costero: marcar un punto peligroso del litoral para los barcos. La isla quedaba justo en una ruta de navegación, y alguien tenía que vivir ahí para mantener la luz encendida. El primer guardián llegó con su familia. Llevaron lo necesario para vivir varios meses: comida, herramientas, ropa. La isla tenía una pequeña estructura de vivienda junto al faro. No era cómodo, pero era habitable, y aparentemente durante los primeros años funcionó. Lo que nadie había calculado bien era cuántas serpientes había realmente. Hay una historia que corre entre los pescadores de la costa de Sao Paulo y también entre los marineros que conocen la zona. Una historia que el gobierno brasileño nunca ha confirmado ni desmentido oficialmente, pero que los habitantes del municipio más cercano a la isla repiten como si fuera un hecho. Dice que el último guardián del faro murió ahí junto con toda su familia, que una noche las serpientes entraron por las ventanas, que los encontraron días después cuando un barco fue a hacer el relevo. Hay versiones que añaden detalles, que la mujer del guardián trató de llegar al barco más cercano y la alcanzaron en el agua, que los niños estaban en la cama, que el guardián mismo apareció en el umbral de la puerta como si hubiera salido a pedir ayuda sin llegar a ninguna parte. No hay registros públicos que verifiquen esa historia con precisión, pero lo que sí está documentado es que en algún punto del siglo XX el gobierno decidió automatizar el faro, que ya no habría más guardianes humanos en Queimada Grande, y que el acceso a la isla quedó restringido de manera permanente. Hoy la única forma legal de pisar ese suelo es con un permiso especial del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y con al menos un médico en el grupo. Los equipos científicos que han logrado entrar en expediciones recientes describen la experiencia de moverse por la vegetación interior como algo cercano a una cirugía. Cada paso calculado, cada rama revisada antes de apoyar la mano. Un equipo de la Universidad de Sao Paulo, que visitó la isla en los años 90, mencionó en uno de sus informes haber contado 16 serpientes en un tramo de 30 metros, en terreno irregular, con follaje denso, donde muchas de ellas son casi imposibles de distinguir del entorno. Los investigadores que han salido de ahí dicen que el cuerpo tarda horas en relajarse después de salir, que dentro te vuelves lento, muy deliberado, muy consciente de cada movimiento que haces. Lo que viene ahora es la parte que casi ningún titular sobre esta isla cuenta. La lanza cabeza dorada no solo es el animal más letal de ese ecosistema, también es uno de los más amenazados del planeta. Suscríbete antes de seguir y deja en los comentarios lo que crees que le pasó realmente a esa familia. Hay algo en esta historia que no suele aparecer en los titulares sobre la isla más peligrosa del mundo. La Bothrops insularis está en peligro crítico de extinción. La misma isla, que el gobierno mantiene cerrada para proteger a los humanos, existe también como el único lugar en el planeta donde esta especie puede sobrevivir. Fuera de Queimada Grande, no hay población, no hay cautiverio estable. La lanza cabeza dorada depende de ese ecosistema de 43 hectáreas para seguir existiendo. Y cualquier amenaza que afecte a esa isla afecta directamente a la única población de esa especie que existe en el mundo. Durante años, antes de que los controles fueran más estrictos, hubo tráfico ilegal de especímenes. Coleccionistas privados, laboratorios sin escrúpulos, gente que sabía que esa serpiente tenía un valor en el mercado negro precisamente por su rareza y la potencia de su veneno. La población bajó en las últimas décadas del siglo XX, aunque el número exacto es difícil de establecer, porque hacer un censo en Queimada Grande tiene sus complicaciones evidentes. Hay registros de cazadores furtivos de biodiversidad que llegaron en botes pequeños aprovechando los periodos entre patrullajes de la Marina. Algunos fueron capturados, otros probablemente no. Cada serpiente sacada de ahí es una serpiente menos de la única población existente de esa especie en el planeta. El clima es otra amenaza. La isla tiene una vegetación específica que depende de condiciones muy concretas. Si el clima cambia lo suficiente, esa vegetación cambia también.
Y si los pájaros migratorios modifican sus rutas, la fuente de alimento principal de la lanza cabeza dorada desaparece con ellos. La isla tiene entonces dos historias que corren al mismo tiempo. Una que dice que es el lugar más letal al que un humano puede acercarse, y otra que dice que ese mismo lugar es frágil, pequeño, y que la especie que lo hace tan temible podría dejar de existir. Nada en esa isla come a la lanza cabeza dorada. No hay mamíferos, no hay aves lo suficientemente grandes. La serpiente llegó al tope de la cadena alimentaria de su propio ecosistema, y ahí lleva 11.000 años. La última vez que el gobierno brasileño revisó el faro de manera formal, lo encontraron en buen estado. La luz funciona, el mecanismo automatizado hace su trabajo, y alrededor de la estructura, en el suelo y en las paredes exteriores, había serpientes quietas, como si el faro fuera parte del territorio. Queimada Grande existe porque quedó aislada. La serpiente es lo que es porque quedó atrapada. El veneno que disuelve tejido evolucionó porque había pájaros que cazar rápidamente. Hay algo en esa lógica que no deja de reaparecer cuando se miran mapas de lugares extremos. Los sitios que más se parecen al fin del mundo suelen tener una historia muy específica de separación, un territorio que quedó cortado, una especie que no pudo moverse, un ecosistema que siguió su propio camino durante miles de años sin ninguna presión exterior. Los lugares vacíos del mapa no siempre lo son por descuido o por olvido. Algunos están vacíos porque la evolución tuvo 11.000 años para hacer de ese lugar algo que ningún ser humano puede habitar sin riesgo real. Y lo que más llama la atención, si se piensa bien, es que ese mismo proceso que hizo tan peligroso ese lugar es exactamente lo que lo convierte en algo único e irrepetible. Dale al like si esta historia te demostró que los lugares más letales del planeta suelen tener el origen más inesperado. Suscríbete para no perderte el siguiente lugar donde el mapa termina. Y deja en los comentarios una sola cosa. ¿Crees que la historia del último guardián es real o es una leyenda que los pescadores han exagerado con los anos? Coordenadas Secretas publica cada semana, porque hay muchos más lugares donde la historia es más grande de lo que el mapa puede mostrar.